rápido. Hemos visto lo que ya es corriente eléctrica, hemos visto lo que viene a ser resistencia, ley de Pouliot, hemos visto lo que es asociación de resistores, conexión serio paralelo, perfecto. Pero tenemos que tocar lo que viene a ser un circuito eléctrico, ¿correcto? Un circuito eléctrico en sí. En este caso, un circuito eléctrico simple. ¿Por qué simple? Porque va a tener solamente una malla, estudiantes, una malla. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil. Todo circuito simple tiene dos elementos. Un elemento activo y un elemento pasivo. El pasivo es quien recibe y el activo es el quien da. ¿Pero qué cosas dan o qué cosas que reciben? Energía, estudiantes, energía, ¿correcto? Entonces, el elemento activo es el quien da energía. ¿Y quien da energía? Una fuente de voltaje, como por ejemplo una pila o una batería, ¿no? La batería de tu celular es una fuente de voltaje, que le da ¿qué cosa? Genera impulso para que se genere corriente eléctrica. Ahora, por ejemplo, la fuente de voltaje, esta es la notación, esta es la forma, la notación de una fuente de voltaje, ¿correcto? Un circuito simple siempre tiene que ver como mínimo una fuente de voltaje, porque la fuente de voltaje es quien estimula que se genere corriente eléctrica, por si acaso. Y los elementos pasivos, como en este caso, un ejemplo claro es el resistor, ¿no? Este componente, un resistor. Imaginemos que en este circuito simple, es simple porque ustedes pueden ver que es una malla, mira, esta es una malla. Todo este lazo se le llama malla. Y en esta malla hay 3 resistores y una fuente de voltaje. Acá habrá un resistor 1, un resistor 2 y un resistor 3. ¿Correcto? ¿Y esto qué me representa? Me representa una FEN, una fuente de voltaje. Bueno, fuente de voltaje. Fuente de voltaje. Por ejemplo, una pila para tu control remoto de tu televisión o una batería de tu celular. Profe, ¿por qué una raya más grande y una raya más chica? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las rayitas vas a determinar la polaridad. La raya más pequeña, polaridad negativa, y la más grande, polaridad positiva. Recuerda, la raya más pequeña es la polaridad negativa y la más grande, la polaridad positiva. ¿Cómo se representa la fuente de voltaje, profesor? Como una E nada más, mira, como una E. Esta E me representa mi fuente de voltaje. Ahora, esta fuente de voltaje, escucha, genera corrientes. La pregunta es, ¿cómo genera? Por convención. La corriente, una fuente de voltaje, siempre sale de menos a más, estudiantes. De menos a más. Si la corriente sale de menos a más, en esa dirección de menos a más, de una fuente de voltaje, esta fuente se considera positiva. Profe, y si va de más a menos, es negativa, pero por convención siempre tomamos que va de menos a más. Y lógicamente, en recorrido de esta corriente eléctrica, estudiantes, esta corriente eléctrica, y ahí está, vendría a ser esto, mira. Esta corriente eléctrica que pasa por los resistores 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Qué sentido tiene la corriente eléctrica en esta malla, estudiantes? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario, muy bien, eso es importante. Entonces, siempre la fuente de voltaje es la que establece el sentido de la corriente y por convención va de menos a más, ¿correcto? Entonces, este es un ejemplo de un circuito eléctrico simple, estudiantes. Y para poder entender el estudio de los circuitos simples, aparte vamos a entender, ¿no? Cuando nosotros hablamos de resistores equivalentes, bien sean en serie o bien sean en paralelo, ¿correcto? Bien en serie o bien sea en paralelo. Entonces, estudiantes, vamos nosotros a aplicar un cierto criterio, ¿correcto? Vamos a hablar justamente de dos leyes, llamadas leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, también llamada ley de corrientes, y la segunda ley llamada ley de voltajes. Lo que nos interesa acá, por ahora, es analizar la famosa ley de voltajes, o también conocida como ley de Maya. Profe, ¿solamente habrá una fuente de voltaje? No, puede haber más fuentes de voltajes.
¿correcto? Que es lo que nosotros vamos a ver. Mira acá, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice lo siguiente, mira, sigma, ¿qué cosa es sigma? Sumatoria, ¿no es así? Sumatoria de las fuentes de voltaje, estudiante de la fuente de voltaje, esa sumatoria siempre va a ser igual, siempre va a ser igual a la sumatoria, escuchen bien, a la sumatoria ¿de quién? Del producto de la intensidad de corriente, que en este caso es I, multiplicado por cada resistencia. Nada más. Esa formulita, similar al BIR de ley de Ohm, ¿correcto? Similar. Sumatoria de fuentes de voltaje es igual a la sumatoria de la intensidad de corriente por cada resistor. Profe, si hay tres resistencias, ¿qué hago? Intensidad por R sub 1 más intensidad por R sub 2 más intensidad por R sub 3. Si la corriente de una fuente va de menos a más, sería más E. Pero si la corriente va de más a menos, se le representa como menos E. ¿Correcto? Con esta idea, estamos prestos a resolver la número 2, mira. Facilito, ¿ah? Resolución número 2. En esto, acá me da justamente este caso. Mira, está fácil. Aquí está lo chiquito, acá está lo grande. Está. Esto vale 1. Ahí está. Esto es 7 ohmios. Esto me vale 2 ohmios. Y esto me vale 1 ohmio. Ahí está. Y este es 30 voltios. ¿Qué me dice el problema? Número 2. Me dice calcula la intensidad de corriente eléctrica justamente en amperios en este circuito. Tengo 3 resistores, mira. 7, 2 y 1. Tengo la fuente de voltaje que es 30 voltios. Profe, ¿la raya más chica quién es? Menos. ¿La raya más grande quién es? Más. Ahí está. ¿Cómo fluye la corriente eléctrica? Siempre de menos a más, ¿cierto? Iría así entonces, mira. De menos a más sería en un sentido antihorario la corriente eléctrica. De menos a más. Entonces, aplicamos acá. Sumatoria de fuente es igual a sumatoria de la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Correcto? Ahora, yo te pregunto, estos 3 resistores, ¿cómo se encuentran conectados? ¿Cómo están conectados estos 3 resistores? En serie. Cuando es simple, corto, cuando es simple, y están conectados más que todos los componentes en serie, se va a sumar, pues. Y sería así. Como es de menos a más, sería 30 nada más. Igualas. Y esta resistencia equivalente vendría a ser la suma, ¿no? De 7 más 2 más 1. Porque los 3 resistores están conectados en serie. 7 más 2 más 1, ¿cuánto sería? 10. Sería 30 es igual a 10 veces I. ¿Cuánto vale I? 3. 3 amperios me vale I. Esa es la solución del problemita. Número 2. Voltios. Bien, para esto nosotros sabemos que esto es menos, esto es más, ¿correcto? Y me pide a mí calcular la corriente eléctrica que genera esta batería. Ahora, como en el problema me pide a mí calcular la corriente que está en la batería, no me piden la corriente para un resistor de 3 ohmios, ni tampoco de 6. ¿Por qué? Porque estos están conectados en paralelos. Y si están conectados en paralelos, la corriente para cada una de ellas son diferentes. Lo que podemos hacer es que estos los podemos reducir en uno solo, calcular un resistor equivalente. Y como están en paralelos, tú sabes que en resistor equivalente, ¿cómo se calcula? Producto entre la suma, ¿no? 3 por 6 entre 3 más 6, que sería 18 novenos, sería 2 ohmios. Entonces, estos 2 resistores de 3 y de 6 ohmios se comportan como uno de 2. Entonces, creando una nueva figura así, mira. Así sería esta nueva figurita. Ahí está.
Listo. Resistor equivalente, ahí está. Esta es la intensidad de la corriente eléctrica que sale de la fuente de 10 voltios, de menos a más. Profe, o sea, si me hubiera pedido calcular la corriente en 3 ohmios, ¿hubiera hecho el mismo método? No. Si me hubieran pedido calcular para 3 ohmios o 6 ohmios, no hubiera utilizado este método. Solamente utilizas este método de reducción equivalente cuando te piden calcular la intensidad que fluye por la fuente de voltaje, ¿correcto? Por la fuente de voltaje, más no por un resistor, porque ahí hay otro método. Entonces, aplicamos lo que conocemos, ¿cierto? Fuente de voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia equivalente, ¿no es así? ¿Qué es la única fuente de voltaje? 10. Y es positivo porque la corriente va de menos a más. Es igual a I, que yo quiero calcular, y el equivalente, ¿cuánto es el equivalente? 2 ohmios. Ahí está, por 2. El 2 divide al 10, ¿y cuánto sería? 5 amperios el valor de la corriente eléctrica. Y ese vendría a ser la solución del problemita número 3. En este caso, tengo una corriente de 4 amperios, mi fuente de voltaje de 32 voltios y dos resistores de 6 ohmios y este R. Entonces, ¿cómo planteamos eso? Fácil. Aplicamos ley de voltajes, ¿cierto? Ley de voltajes. Ahí está. Sumatoria de fuentes es igual a intensidad de corriente por resistores. Ahí está. La única fuente, como es 32 y va de menos a más la corriente, sería positivo, 32. Igualas. El I lo conoces, vale 4. ¿4 por quién? Por el primer resistor, que vale 6. Más, sigo la corriente que vale I, que vale 4, por el resistor R que quiero yo calcular, estudiantes. 6 por 4, 24, sería 32. Es igual a 24 más 4R. El 24 resta el 32, sería 8. Igual a 4R. ¿Cuánto vale R entonces? 2. ¿2 qué? 2 ohmios. Ahí está. Eso vale R. 2 ohmios. Listo. Ponente. ¿Es así? Quizás algunos de repente cuando habrán ido con su papá de repente o alguien o por curiosidades habrán visto cuando estaban caminando los electrónicos, aparte que están soldando, no hay un aparato que están midiendo de repente, ¿no? Con 2 palitos, 2 ganchitos, o inclusive hasta los mecánicos en su momento, electricistas están, ¿no? Con 2 palitos midiendo, no sé, corriente o no, ya. Ese aparato se le llama multitester. Multitester ya tiene un voltímetro, un amperímetro, potenciómetro también para poder medir. En este caso, este es un voltímetro que me mide el voltaje que se genera en este resistor de 5 ohmios cuando le fluye corriente eléctrica. Ahora, ¿por qué ideal? Mira, escucha, observación. Un voltímetro ideal se comporta como un circuito abierto. Ahí está. Así se comporta. Un circuito abierto. ¿Por qué? Porque un voltímetro ideal tiene una resistencia tan grande que la corriente eléctrica no puede pasar sobre él y se comporta como un circuito abierto. Así. Es por eso que cuando la corriente ingresa por este nodo, ya no se puede ir ya al voltímetro, no afecta en nada la corriente. La corriente sigue su paso, porque al haber una mayor oposición de resistencia, no va a poder pasar, pues. No va a poder pasar. Entonces, este voltímetro ideal no afecta en nada, porque se comporta como un circuito abierto. No te olvides, por eso recibe el nombre de ideal, ¿correcto? Ahora, ¿a qué se debe eso? Tengo acá mi circuito simple, voltaje de menos a más. ¿Cómo fluye la corriente? En este sentido, ¿cierto? De menos a más. El sentido de la corriente viene a ser justamente un sentido horario. Muy bien, aplico entonces mi ley de voltajes. Aplicando, mira, sumatoria de fuente de voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿correcto? Sumatoria. Ahí está, igual a sumatoria de intensidad por resistencia. Como es la única fuente de voltaje, coloco acá 24. Pues.
igualas la corriente I por ¿quién? Por 3, más la corriente I por 5. 5 y más 3i es 8i, ¿cierto? 24 es igual a 8i. ¿Cuánto vale I? 3 amperios. Pero el problema no me pide la corriente, no me pide intensidad de corriente. ¿Qué me pide? La fuente de voltaje, el voltaje en este resistor. Y para eso, ¿qué aplicamos? La famosa ley de Ohm. Para R igual a 5 ohmios, vamos a aplicar el VIR, estudiantes, el VIR. El voltaje, la corriente, ya lo calculé, me vale 3. ¿Y cuál es la resistencia que quiero calcular? El 5. Es por eso que 3 por 5 sería 15 voltios. 15 voltios es el valor de la fuente, es el valor del voltaje para el resistor de 5 ohmios. Acá hay una pequeña nota. Cuando tienes un cable, solamente un cable como estás viendo acá, ¿correcto? En los extremos y en cualquier punto de ellos, por más que todo se consideren los extremos, siempre van a tener el mismo potencial. O sea, si acá es A, acá también será A. O sea, si acá es potencial de A, acá también el otro extremo será potencial de A. Y eso es lo que nosotros podemos entender, ¿no? Porque es verdad que yo quiero calcular la corriente en esta fuente de voltaje que establece. No en los resistores, no en los resistores. Y como no lo voy a hacer en los resistores, yo puedo calcular un resistor equivalente. Como yo te dije, si en este punto yo le coloco A, mira todo el recorrido del cable solamente. El otro extremo sería también A. El otro cable de abajo, si en su extremo le coloco B, en el otro extremo también sería B. Y mira, este resistor, ¿entre quién está? Entre A y B. Este otro resistor, ¿entre quién está? Entre B y A. Y este otro resistor, ¿entre quién está? Entre A y B. Demuestras que los tres resistores comparten los mismos nodos, A y B. Y como comparten el mismo nodo, ¿qué sucede? La conexión es paralela. Conexión paralela. ¿Por qué, profesor? Porque comparten los mismos nodos ambos. Y tú ya sabes, ¿cierto? ¿Cómo es el resistor equivalente acá? La resistencia que es 6 entre la cantidad de veces que se repite, que es 3. Y eso me daría 2 ohmios. Entonces, el nuevo circuito sería así, mira. Sería así. Ahí está, resistor equivalente, que es 2 ohmios. Acá está menos más, acá es 10 voltios. Y esta es la corriente que me pide el problema. Ahí está. ¿Qué utilizas? VIR nada más, ¿no? VIR puedes utilizar si gustas, ¿ah? Voltaje es 10, el I que quieres calcular y resistencia equivalente que me vale 2. Y eso me daría 5 amperios el valor de I. Ahí está. Se calculó el problema número 7. La lectura del amperímetro ideal en este caso. Esta A me viene a ser mi amperímetro. Mi amperímetro, ¿correcto? Ideal. ¿Por qué, profesor? Porque se comporta como un cortocircuito, mira acá. Si yo tengo mi amperímetro, ahí está, ideal. A ver, por aquí, ahí está. Su equivalente es esto, mira. Un correcto, un cortocircuito. Listo. No afecta en nada justamente al circuito eléctrico. Ahora, a diferencia de las demás, acá vemos 3 fuentes de voltajes. Entonces, este es menos, este es más. Correcto, este es menos, este es más, este es menos, este es más. Profe, ahora hay 3 fuentes de voltaje y tengo 4 resistores. ¿Qué hago? Lo mismo. Vamos a aplicar la ley de voltaje, pues, ¿no? Sumatoria de fuentes es igual a sumatoria de corrientes por los resistores. Ahora, en este caso, por convención, una forma práctica, si hay 3 fuentes, alguien debe establecer el sentido de la corriente. Y por convención, siempre analizamos la fuente de mayor valor. En este caso, ¿quién es mayor valor? 75 voltios, ¿cierto? ¿Por qué no el menor? No, menor no, el mayor. Siempre busca, si tienes más de 3 fuentes de voltaje, más de 2 fuentes de voltaje,
3, 4, 5, 6, siempre buscan la fuente de mayor valor. En este caso, mayor valor es 75. ¿Qué hacemos entonces? 75 voltios establece el sentido de la corriente. ¿Cómo sale? De menos a más. Ahí está. Este sería el sentido de la corriente eléctrica. ¿Y para qué me sirve eso? Si la corriente 75 voltios va de menos a más, es positivo, es 75. En 15 voltios, ¿cómo va? Mira, va de más a menos, de más a menos. ¿Cómo sería ahí? Menos 15. Profe, ¿por qué menos 15? Porque la corriente va de más a menos en la fuente. Y si de más a menos, se expresa en forma negativa. ¿Y cómo va en 30 voltios, profe? También va de más a menos. Si va de más a menos, también sería acá menos 30. Ah, profesor. Entonces, cuando la corriente va a una fuente de más a menos, es negativo. Pero si va de menos a más, es positivo. Claro que sí. Ahora, la corriente, ¿por qué multiplicas? En este caso, este es 5 ohmios, ¿cierto? Este es 5 ohmios. Listo. Lo multiplico por I por 5 más I por 4 más I también por 5 más I por 1. Ahí está. 5 más 4 más 1 más 5, 15I. 75 menos 15, ¿cuánto es? 60. Y 60 menos 30, ¿cuánto es? 30. 30. Acá sería igual a 30. ¿Positivo, profe? Claro que sí, claro que sí. Y 30 entre 15 me vale 2. 2 amperios es el valor de la corriente eléctrica, estudiante. 2 amperios es el valor de la corriente eléctrica. A ver, ahí está. ¿Por qué se restan estos? Lo cual, El 75 se resta con el 15 y el 30, ¿por qué? claro, pues te diciendo que si una nota, si la corriente va a una fuente de voltaje de menos a más, la fuente es positivo. Pero si la corriente va, mira, de más a menos, como ha pasado en 75, como ha pasado en 30, correcto, va de más a menos, la corriente sería negativo. Es por eso que es menos 15 y es menos 30. Porque en 15 y en 30 la corriente va de más a menos. Solamente 75 va de menos a más. Me mide la intensidad de corriente eléctrica, ¿cierto? Bueno, aplicamos acá. Profe, acá hay como 4 fuentes de voltaje. Menos más, menos más, menos más y menos más. La raya más pequeña es negativo y la más grande es positivo. Ahora, analicemos la fuente de mayor valor. ¿Quién tiene mayor valor? ¿8, 6, 2 o 4? Obviamente, el 8, ¿cierto? El mayor valor siempre establece el sentido de la corriente, profe. Entonces sería así, ¿no? De menos a más. Este sería el sentido de la corriente, un sentido antihorario. En 8 voltios va de menos a más, en 6 voltios va de menos a más, en 4 voltios de menos a más, pero en 2 voltios de más a menos. Entonces ya vas teniendo la idea, ¿cierto? Sumatoria de la fuente de voltaje es igual a sumatoria de la intensidad de corriente por la resistencia. Acá, de menos a más será 8. De menos a más será más 6. De menos a más será más 4. Pero de más a menos, acá sería menos 2. Igualas sumatoria de la corriente y ¿por quién? Por este 2 más I por este 4 más I por este 1 más I por este otro 1 de acá. ¿Correcto? Ahí está. 4 más 2, 6 más 1 más 1, 8I. 8 más 6, 14. 14 más 4, 18. Menos 2, 16. Y 16 entre 8 sería 2 amperios. El valor de la corriente sería entonces 2 amperios.